porque estaba lloviendo bastante, se ha reducido un poco la acción, ¿verdad? Pero yo creo que debe ser a nivel nacional esa cuestión, porque ahora ha llovido mucho. Pero sí estoy por acá y les vamos a dar la presentación de esta semana. Solo voy a esperar de que se cargue, que todavía está cargándose la presentación en PowerPoint. Y comenzamos con la clase. Ya. Por ahí estaba surgiendo unas preguntitas que me enviaron algún tema de las tareas. Vamos a aprovechar a platicar un poquito de eso. Por ejemplo, alguien me preguntaba a cuál era la bibliografía que me refería. En el eh, que las personas que ustedes asignaran a una persona por clase, por municipio, departamento, etcétera, que recopilara el programa del curso de estadística, que me mandara un mensajito y yo se lo enviaba. A los que pues lo se dan cuenta de bibliografía, entonces ahí se refiere a varios libros que ustedes pueden citar, que está la información del curso. O sea, eh, parte de lo que hemos estado viendo, entonces de ahí pueden tomar la bibliografía. Mm, por ejemplo, me dicen, es que no lo voy a comprar y todo, pues tienen razón, pero ahora en la red tenemos ciertos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden citar algún libro específico, ¿verdad? Por ejemplo, en Google Books, eh, con la única diferencia que no lo pueden descargar, ¿verdad? Entonces ustedes lo revisan ahí, se miran la, la clase y toda la cuestión, solo que no da la opción de descargarlo, ¿verdad? Es la única diferencia. Por lo demás, sí, se poder, creo que no hay ni limitantes. Por otro lado, pues también existen donde también, como cuando uno va a la biblioteca, cita algún libro, la biblioteca se lo apertura a uno y lo puede chequear. Unas de las opciones. Otras opciones, pues ustedes ponen, por ejemplo, el nombre del libro que les digo de tal persona, ¿verdad? Pensemos Efraín Calderón. Entonces ahí les va a salir, le ponen PDF. También hay perdido la red, han escaneado su libro, ido en la red y ahí se puede descargar. Entonces hay muchas maneras de poder citar cierta bibliografía sin que uno tenga que gastar, ¿verdad? Eso es, digamos, un beneficio que existe en las nuevas generaciones como ustedes ahora, ¿verdad? A nosotros, pues sí nos tocó ir ahí los que no tuvimos la opción de comprar el libro, ¿verdad? Me incluyo en esos. Nos íbamos a hacer cola la biblioteca donde estudiamos y pues a veces nos preocupábamos porque ya se nos había adelantado otro compañero y se había llevado el libro, ¿verdad? Pero ahora no, ahora está esta opción que pueden ustedes hacerlo claramente. Por otro lado, pues los libros, recuerden que estadística van a encontrar la información o parte de la información de lo que estamos leyendo. Sobre todo por lo que se refiere a medidas de tendencia central, esos temas, ¿verdad? Son bastante eh, común que haya información de ellos. Inclusive pueden, que no me apartaría yo porque es parte de la estadística, de cualquier tema de investigación. Por ejemplo, ahora pueden citar un video, ¿verdad? Meten a YouTube, buscan la información,
miran quién lo puso y pues hacen una grafía, se llama, ¿verdad? Ustedes citan una página de internet donde hay un compañero profesional, pues, hablando sobre el tema y pueden citarlo a ella, ¿verdad? O sea, eh, el hecho de referirles yo, por ejemplo, la bibliografía que tenemos es para que ya tienen una opción ahí, ¿verdad? Que es la que utilizamos nosotros y sabemos que ahí va a estar la información, pero pueden utilizar cualquier otro libro. ¿Por qué les menciono yo un libro? Porque en el internet hay de todo, ¿verdad? Así como hay muy buena información, ¿verdad? Yo doy fe de eso. Hay mala información y a veces me ha pasado que yo estoy buscando algo que yo solo estoy como corroborando lo que digo y miro unas aberraciones que alguien sube ahí. O sea, como que hay veces que personas, no sé si para confundir a la gente o porque tienes conocimiento de los temas, solo escribe por escribir y al final perjudica, ¿verdad? Pero como también está esa opción de los libros que les digo, ¿verdad? En Books, también está eh, bibliotecas virtuales, etcétera, ¿verdad? De otros lugares, pues ahí también se da estas otras opciones, ¿verdad? Permítanme, permítanme solo. Tengo un problemita con un perrito que se metió. Perdón. Bueno, hoy sí, pues vamos a... Sí, pues estoy a la orden. Si tienen alguna pregunta concreta con respecto a la cuestión del laboratorio, pues también estoy a la orden. Eh, ¿Qué les decía yo? Pues me escriben alguna pregunta concreta, ¿verdad? Espero que las respuestas quedan en la ejercitar y, y pues realizar estos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a proyectar lo que corresponde a esta semana y estoy a la hora. Bueno, hoy como les decía, ya tenemos la novena semana de clases, ya estamos anuentes a nuestro segundo bloque, ¿verdad? Ya preparándonos para nuestro segundo parcial. El tema que vamos a estar viendo ahora son medidas de forma. Recuerden, hemos hablado de medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, eh, y ahora vamos a estar hablando de medidas de forma. Mi nombre es Efraín Calderón
y estaré dándoles el curso de estadística. ¿Será que se desconectó esto? No, no, es que me sale ahí ahí está. Bueno, objetivos de clase. Como objetivo general, pues tenemos, obviamente, explicar a qué nos referimos con medidas de forma. Y como objetivos específicos, pues vamos a subdividir las medidas de forma como tal. Vamos a explicar qué es sesgo, vamos a explicar qué es kurtosis y vamos a empezar a trabajar un poco la introducción a la probabilidad. Y ahí donde a veces nos recordamos cuando generalmente decimos es probable, buenos días, es probable o no es probable algo, ¿verdad? Y de ahí surge la cuestión, ¿verdad? La probabilidad es un término que se utiliza en estadística que nos ayuda o nos proporciona cierta información donde podemos decir qué tan recurrente o qué posibilidades tenemos de que un suceso se realice. Por ejemplo, podemos pensar nosotros en decir, bueno, tengo una moneda, la voy a lanzar al aire en las mismas condiciones y voy ¿cuál es la probabilidad de que me salga cualquier cara de la moneda? ¿Verdad? Ya sea cara o escudo, ¿verdad? En nuestro caso, en Guatemala. Si se dan cuenta, tenemos dos opciones, o cara o escudo, en una sola moneda. Entonces, ¿cuál sería mi probabilidad? Una en dos, ¿sí? En dos opciones yo tengo solo una probabilidad de que caiga de un lado. Y esto vengo yo, entonces yo sé que un medio más un medio son exactamente dos medios, ¿verdad? ¿A qué me refiero esto? Que es la mitad de probabilidad que tenemos de que caiga cara o escudo. Entonces es el 50%. ¿Qué probabilidad tiene que salga de una moneda? Es la mitad. Me la estoy jugando. O sale cara o sale escudo. No tengo otra opción. ¿Verdad? Es un 50% de probabilidad. Ahora vean en una situación donde tienen más opciones. Por ejemplo, si tuvieran un dado. ¿Verdad? Recordemos que el dado tiene una forma cúbica, ¿verdad? Que tiene 6 caras. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede ahí? Tenemos donde está el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces decimos tenemos 6 opciones. ¿Cuántas opciones tengo yo para que me salga el número 1? Una en 6. ¿Sí? La opción que tengo yo que me salga el número 1 es una en 6. Entonces es más reducida mi probabilidad de que salga esta moneda, salga este número lanzando un dado. Entonces digo yo, 1 dividido 6 es 0.1666. Esto lo multiplico por 100 y tengo 16.66 periódico o 16.67. Esa es la probabilidad que tienen ustedes de que al lanzar un dado les salga un número específico que quieran, ¿verdad? Un 16.67%. Es una probabilidad bastante baja, ¿verdad? Ahora vamos entendiendo cuando hacemos algo totalmente, hacemos una situación de suerte, dice uno, ¿qué tan probable es que suceda? Imagínense cuando jugamos a la lotería, por ejemplo, ¿verdad? Venimos y apoyamos al Comité de Ciegos y Sordomudos de Guatemala y compramos la Lotería Santa Lucía. No le digo por hacer propaganda, ¿verdad? Aunque son personas que ayudan mucho en Guatemala. Eh, ¿Qué sucede ahí? Si nosotros miramos, tiene un número, ¿verdad?
conforme cuántos ceros tengo, yo sé cuál es la probabilidad que tengo del número. Por ejemplo, sacan o emiten 1.000.000 de opciones. Ahora viene este millón y están divididas en hojas de 10, ¿verdad? Lo que uno le dice cachitos. 10 cachitos forman un entero, ¿verdad? Entonces tenemos 1.000.000 de emisiones dividido en 10. O sea, son 10 millones de emisiones en total, ¿verdad? Pero la probabilidad de ganar ahí es 1 en 1.000.000, ¿sí? Entonces venimos, ¿cuánto es en porcentaje esto? Decimos 1 dividido 1.000.000 es 1 por 10 a la menos 6 y ahora lo multiplico por 100. Me queda que la probabilidad de que mi número sea ganador es 0.0001, ¿verdad? Ahora bien, imagínense, compren un cachito y esta persona lo va vendiendo cachito por cachito a nivel nacional. ¿Qué probabilidad tengo yo de que dos personas vivamos, por ejemplo, en la misma colonia que ganamos? Es más reducido todavía. Entonces, a esa es la idea de nosotros conocer los términos de probabilidad, ¿verdad? ¿Qué tan recurrente es algo? Y esto nos ayuda, por ejemplo, a cuestiones de poblaciones, ayuda a ver qué tan recurrente sucede un suceso, valga la redundancia, etcétera, ¿verdad? Bueno, comencemos. Medidas de forma. Démosle una terminología a esto. La forma es la manera en que los datos se distribuyen, es decir, la forma que tiene la curva que representa la serie de datos muestrales. En este caso, nosotros nos vamos a basar, anteriormente hemos visto los datos en una forma lineal, les podría decir yo, porque nos enfocamos, los que están enfocados primero en medidas de tendencia central más al centro, que la distribución está más enfocada en ese punto. En otras nos enfocamos qué tan separados están del centro. Y en otras opciones, qué tan variables estaban a un lado en otro. Pero si yo vengo y toda esta información la uno con una línea, me puede dar una figura. Y esta figura es la forma que esta tiene, me va a indicar cómo se está representando una muestra. Y a eso se dice medidas de forma. La forma se mide en dos aspectos: sesgo o asimetría y kurtosis o apuntamiento, ¿verdad? Esas serían las dos formas que se miden la forma, valga la redundancia. Sesgo o asimetría, que es lo mismo, y kurtosis o apuntamiento, que también es lo mismo, ¿verdad? Si dicen kurtosis es lo mismo que apuntamiento, o apuntamiento es lo mismo que kurtosis, ¿verdad? Si dicen sesgo o asimetría o sesgo, es lo mismo, no importa. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos tener en cuenta. Imagínense que a mí se me ocurra ponerles en su examen y la respuesta sea sesgo, pero a mí se me olvida que sesgo es lo mismo que asimetría y a mí en las respuestas no les pongo en ningún momento sesgo, sino que les pongo asimetría. Y me van a poner un montón de mensajes. Miren, ingeniero, fíjese que la respuesta que usted puso no existe o está mala. Me la van a señalar porque era sesgo. Sí, pero es lo mismo que poner asimetría. ¿Me explico? Sí, simplemente no le puse sesgo, sino que le puse asimetría. Y eso es por darles un ejemplo de que cómo los podría evaluar yo. Pero realmente lo importante aquí es de que ustedes conozcan que las dos cosas es lo mismo, ¿verdad? En su vida laboral, en su vida cotidiana, pues van a pensar la simetría de esto, o es el sesgo de esto, o el apuntamiento de esto, o la kurtosis, ¿verdad? Y aquí podemos ya empezar a observar a lo que nos referimos con esto. Bueno, dice el sesgo, ¿sí? O asimetría. Ahí me faltó ponerle sesgo o asimetría. Bueno, ¿qué es lo que hace el sesgo?
Mide si la curva de la gráfica que representa los datos es simétrica respecto al eje vertical, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos el término simétrico, simetría. Decirle a una persona que es asimétrica es decirle a una persona que no tiene mucha forma en ambos lados. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, mis brazos son asimétricos, posiblemente un brazo es más largo que el otro o un brazo es más corpulento, ¿verdad? Realmente hacen ejercicios y un brazo se desarrolló más su masa muscular y el otro sí se nota que es más pequeño, o pues hay alguna situación ahí, ¿verdad? Ahí hay una asimetría, ¿verdad? Porque las dos, o si tenemos dos caras de la moneda, decimos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sí que valga la redundancia en nuestra cara. Si nos miran el perfil izquierdo, es una imagen proyectada al perfil derecho, ¿verdad? Es como que vemos un espejo, ¿verdad? Tiene que tener la misma forma de ambos lados. Y eso nos dice qué tan simétricos somos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Qué tan es parejo nuestra situación, decimos nosotros, ¿verdad? Pero ese es un índice de simetría. Bueno, dice, si la curva de la gráfica representa los datos, es simétrica respecto al eje vertical, dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el eje vertical? Es este, ¿verdad? El que va hacia arriba, con el vértice Y, ¿verdad? El eje vertical, ¿verdad? Porque en el eje horizontal, pues se mueven todos los datos, ¿sí? Si lo es, se dice que la hay simetría, o es una distribución simétrica o insesgada. Vean, distribución simétrica o insesgada es exactamente lo mismo. ¿Y qué se refiere a una distribución simétrica? Que es parejo, ¿verdad? Que está igual de ambos lados. Y si no lo es, se dice que es asimétrica o sesgada, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Mi medida gráficamente es asimétrica o es sesgada. ¿Qué quiere decir? Que no está haciendo o no tiene simetría, se está yendo más hacia un lado. Y aquí podemos ver abajo unas imágenes respecto a lo que les estoy diciendo. Si pueden observar, en la primera opción yo tengo esta curva. La curva está aquí en su eje central. Vean, aquí está este punto de inflexión en la parte central. Aquí podríamos decir que es nuestra medida de tendencia central, nuestra media. Está específicamente en este punto. Si vengo yo y lo corto aquí con un machete, con algo, si ustedes pudieran proyectar, se van a dar cuenta que es exactamente esta cara igualita que la otra, ¿verdad? Con un espejo pudiésemos observar que es totalmente igual. Entonces se está moviendo de una manera simétrica. Viene de una manera descendente, ascendente, llega a su punto central y nuevamente vuelve a ser descendente, ¿verdad? Esta es una curva simétrica, ¿verdad? Dice curva simétrica. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, recordemos que en la media, moda y mediana son los puntos donde más se repite una situación. Entonces, si es simétrica, obviamente van a estar estos puntos aquí, vean. O sea, son los que más hay, pero se manejan de esta manera. Y venía de una forma simétrica, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Aquí fueron movilizándose y se movieron de la misma manera en su eje izquierdo como derecho, ¿verdad? Izquierdo como derecho. Pero en su parte central se mantuvo simétricamente. Ahora, cuando decimos que una curva es asimétrica, ¿verdad? Lo que dice aquí, una distribución eh, asimétrica o sesgada, si se dan cuenta, ¿qué está pasando acá? Aquí tenemos nuestro eje vertical.
¿verdad? Y este aquí nuestro punto Y. Si se dan cuenta, si este fuera mi punto central, este sería mi valor, ¿qué? 0. Aquí porque no lo vemos, está bastante alejado. Y lo que va aquí hacia mi lado izquierdo, ¿qué se refiere? Mis valores negativos. Entonces, si se dan cuenta, la media o la parte central de mi gráfica en sí, no de los datos, está más tendida hacia aquel lado, hacia el lado izquierdo. Y ese lado izquierdo casualmente es negativo. Entonces mi curva asimétrica es negativa. Vean aquí ya no tiene simetría como la anteriormente. Se le antepuso la letra A, que significa A, quiere decir no, no simétrica, no o insesgada, ¿verdad? Y es negativa porque está más enfocada a su lado izquierdo, a su lado negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la otra gráfica? Aquí hice una curva asimétrica positiva. Está sucediendo exactamente lo mismo que la anterior. Aquí tenemos nuestro punto central, ¿verdad? Que vendría a ser 0. Pero si nos damos cuenta, mi base de medidas están más enfocadas en la parte del eje de las positivas, ¿verdad? En X. Entonces, si se dan cuenta, acá están más alejados también, aquí están más unidos y en esta parte central está más separada del eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve una curva simétrica positiva, porque está en el lado de las X positivas, ¿verdad? Bueno, existen varias formas de calcular el sesgo de una distribución. Aquí podemos ver nosotros cómo calcularlo. Si nos damos cuenta, aquí está la fórmula. Y la importancia es lo que les decía yo. Siempre debemos estar enfocados en las clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al final, por ejemplo, en estadística sí hemos ido proyectando o viendo ciertas cosas que al final se van uniendo. Si se dan cuenta, la fórmula del coeficiente de sesgo de Pearson, ¿verdad? Fue la persona que determinó esto, se denota con la letra SK1 y SK2. Ahora, si se dan cuenta, utilizamos ciertas cuestiones que ya hemos identificado anteriormente. El SK1 es igual, dice, a la media aritmética menos la moda dividido la desviación estándar que esta tiene. Entonces, si yo saqué a todas estas medidas de tendencia central y las medidas de tendencia no central, ya puedo evidenciar o identificar cuál es mi coeficiente de sesgo. Ahora también podemos utilizar la otra fórmula, que es SK2 es igual, este 3 es constante, vean. La diferencia que existe entre la media aritmética, pero en este caso ya no es la moda, vean, sino que la mediana, media aritmética menos la mediana multiplicado por 3, dividido nuevamente la desviación estándar. Y ese me va a decir qué coeficiente de sesgo tengo. Por otro lado, dice, el sesgo en función de cuantiles o fractiles, ¿verdad? Tenemos este, ¿verdad? En este tenemos un ejemplo de sesgo cuartílico y percentílico. Recordemos que la palabra percentil se refiere a 100, ¿verdad? De un porcentaje. Por ahí alguien me preguntaba si esto lo habíamos visto y sí, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, yo sacando mis cuartiles, el cuartil 3, ¿verdad? Que está enfocado del 75 al 100, menos el 2, que es constante, del cuartil 2, que está de 50 a 75, más el cuartil 1, de 25 a 50, dividido la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y ese me va a decir mi sesgo intercuartílico que tengo. También lo puedo definir como el SK4 con, en este caso, sacando mis percentiles. Si yo saco los percentiles 90, 50 y 10, pudiese definir mi sesgo percentílico. Aquí podemos observar el percentil 90. Primero calculo mi percentil 90
menos el 2 nuevamente, que es constante, del percentil 50. O sea, multiplico el percentil 50 por 2 y lo sumo con el percentil 10. Entonces, este resultado que tengo acá, le resto el percentil 90, ¿verdad? Mi resultado percentil 90. Y esto lo voy a dividir dentro de la diferencia que existe en el percentil 90 menos el percentil 10 que ya saqué anteriormente. Y con esto puedo calcular el sesgo en función de cuartiles o fractiles que tengo. Bueno, ahora el signo en los coeficientes de sesgo, ¿qué nos determina? Determina la simetría, si es positiva o si es negativa. El signo positivo corresponde a una distribución asimétrica positiva. Cuando nuestro resultado en nuestro cálculo de sesgo es negativo, corresponde a una distribución asimétrica negativa. Pues de esta manera también podemos identificar cuando el coeficiente de sesgo es igual a 0, ¿qué nos está diciendo? Si mi resultado fuera sesgo 0, nuestra distribución, ¿cómo sería? Simétrica. ¿Y por qué o de dónde surge eso? Recordemos, les voy a proyectar nuevamente la imagen. Recordemos la imagen cuando decimos una curva simétrica. ¿Dónde está enfocado su punto central? En el eje Y. Justamente en el punto 0. Entonces, si mi sesgo me está diciendo que está en este punto, mi gráfica está de esta manera, ¿ven, jóvenes? Así debiese ser mi gráfica directamente. Si mi sesgo me sale con un símbolo negativo, es una curva asimétrica negativa. Si al calcular mi sesgo me sale positivo, me dice que es una curva asimétrica positiva, ¿verdad? Eso es lo que nos va a indicar el signo que utilicemos. Bueno, ahora veamos lo que se refiere a kurtosis o apuntamiento. En esta mide la altura o grado de apuntamiento de la gráfica que representa los datos en el eje horizontal en este caso. Anteriormente vimos el eje vertical y ahora en la kurtosis vamos a enfocarnos al eje horizontal. Ahora, se definen 3 tipos de distribución según su grado de kurtosis. Ya vimos 3 tipos de distribución con el sesgo, ahora vamos a ver 3 tipos de distribución según su kurtosis. Y esas son importantes, ahí le toman una imagen a esto. Tenemos distribuciones mesocúrticas, distribuciones leptocúrticas y distribuciones platicúrticas, ¿verdad? La palabra cúrtica se repite en todas, pero va variando. Una es mesocúrtica, otra es leptocúrtica y la otra es platicúrtica. Bueno, la distribución mesocúrtica presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. El mismo que presenta una distribución normal. Entonces, cuando nuestra distribución es mesocúrtica, es una distribución normal. Ahora, cuando nuestra distribución es leptocúrtica, presenta un elevado grado de concentración alrededor de ¿qué? De los valores centrales de la variable. Están más enfocados en los valores centrales. Y ahora, cuando una distribución es platicúrtica, presenta un reducido grado de concentración alrededor, puede ser al lado izquierdo o derecho, de los valores centrales de la variable. Y aquí podemos ver a lo que nos estamos refiriendo. Si se dan cuenta, aquí todos, supongamos que tengo yo una distribución de esta manera, una curva simétrica. Pero si se dan cuenta acá es qué tan alto está. Si se dan cuenta, cuando es una distribución de una curva leptocúrtica, ¿qué me decía? La leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales. Si se dan cuenta, casi todos los valores están cerca del centro. Estos están más alejados, ¿vean? Entonces aquí se hace como que una copa más alta. Esa es una curva leptocúrtica. Ahora, cuando tenemos una mesocúrtica, están más o menos parejos. Sí hay un crecimiento más enfocado en el centro,
pero es una distribución que va más o menos constante. Si se pueden dar cuenta, el distanciamiento entre los puntos es muy parecido, ¿verdad? Entonces aquí me dice una distribución mesocúrtica presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir acá? Si podemos ver, casi todos los valores se manifiestan justo al centro, muy parecido. Ahora en la platicúrtica, si se pueden dar cuenta, es una que viene sin tanto sesgo, sin tanta elevación en la parte central, más bien se mantiene más parejo. Entonces una platicúrtica presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Entonces, aquí es reducido, aquí es enfocado en la parte central y aquí es la mayoría en parte central, ¿verdad? Es un eje de simetría, una curva leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Ahora, el coeficiente de kurtosis analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. ¿Y cómo se calcula? A través de la siguiente forma. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es nuestra coeficiente de kurtosis centílico? Se define con la fórmula K es igual a un medio, que es constante, que multiplica la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, dividido el percentil 90 menos el percentil 10. Bueno, entonces con estos resultados dice, si K es mayor que 0.263, estos son números constantes, ese va a ser mi punto de partida, la distribución es leptocúrtica. Pues vengo yo y les digo, miren jóvenes, determinen qué tipo de distribución tienen. Se sacan ustedes esta fórmula y ya van ustedes a identificar cómo fue su distribución. Si le sale mayor que 0.263, ya saben que es leptocúrtica. Si su K es igual a 0.263, la distribución es mesocúrtica, ¿verdad? Porque están enfocados al centro. Ahora, si su K es menor que 0.263, su distribución es platicúrtica. Y de esta manera, de una manera matemática, podemos identificar cómo es esta gráfica. Ahora veamos, introducción a la probabilidad. Relaciones de evento y reglas de probabilidad. Hay veces que en el evento de interés se puede formar como una combinación de algunos otros eventos, sean A y B, dos eventos definidos en el espacio muestral, que sería S. Aquí hay tres relaciones importantes entre eventos. Definición, la unión de los eventos A y B denotado por AB. Es el evento que ocurre A o B o ambos. Es lo que les decía, por ejemplo, cuando hablábamos de la moneda. O es A o es B. Puede ser ambos resultados. Definición, la intersección de eventos A y B denotado por A, B es el evento en que ocurre A y B. Y definición del complemento de un evento A denotado por AC es el evento en que A no ocurre. Entonces, eso sería lo que veríamos de introducción. Posteriormente, en otras clases, pues vamos a ir dándole mayor énfasis. Y estas serían nuestras preguntas para esta semana. Primera pregunta, defina qué son medidas de forma. Segunda pregunta, defina qué es sesgo. Tercera pregunta, defina cómo calcular el sesgo. Cuarta pregunta, defina qué es kurtosis. Y por última pregunta, describa a qué nos referimos con introducción a la probabilidad. Y pues yo estaría concluyendo con eso el día de hoy, ¿verdad? Espero pues que hayan podido tener atención a esto. Las disculpas correspondientes a los que les dije, no pude proyectarse mi imagen, pero sí se pudo proyectar la clase en sí, que era lo más importante. Me imagino que es por cuestiones de red, como les decía a sus compañeros. Y pues posteriormente esperemos de que esto se mejore, ¿verdad? Les agradezco su atención. Tengan un feliz fin de semana. Bendiciones y nos vemos la otra semana.